En el presente documental se analizará el diagnóstico educativo del nivel primaria acerca de la situación identificada como una problemática en tiempo de pandemia, esto es la deserción escolar. El objetivo es presentar información y datos que nos permitan contrastar el estado de la situación nacional y local mediante indicadores educativos que permitan llegar a la reflexión y conclusión a partir de los resultados obtenidos. Ubicación geográfica. En este trabajo nos enfocaremos en dos cosas. La primera es que nos enfocaremos a nivel estatal y decidimos hacerlo del Estado de México. Y la segunda es que nos vamos a enfocar a nivel local. Y aquí ya nos vamos a ir hacia la localidad de Ecatepec de Morelos. El Estado de México cuenta con una superficie de 22.351 kilómetros cuadrados. Se localiza en el centro del país. Su población total es de 16.187.608 personas, de las cuales el 51.6% son mujeres y el 48.4% son hombres según las estadísticas del INEGI. Ecatepec de Morelos se ubica al noroeste de la entidad. Su territorio es de 186.9 kilómetros cuadrados. Esta localidad forma parte de la zona metropolitana. Su población es de 1.6 millones aproximadamente y su cabecera es San Cristóbal de Ecatepec. Deserción escolar ante la pandemia COVID-19. La deserción escolar se define como el abandono de las actividades escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo. La deserción se clasifica en tres vertientes: deserción intracurricular, deserción intercurricular y deserción total. El abandono que ocurre durante el ciclo se denomina como deserción intracurricular. El abandono que se efectúa al finalizar el ciclo escolar, independientemente de que el alumno haya aprobado o no, se le llama como deserción intercurricular. Indicadores educativos referentes para llevar a cabo los diagnósticos pertinentes y obtener resultados cuantitativos. Estos indicadores educativos tradicionalmente empleados se centran en dar cuenta del acceso y tránsito de los estudiantes por el sistema educativo. Su aplicación tiene presencia en todas y cada una de las etapas de la gestión, desde el diagnóstico para identificar de manera cuantitativa la magnitud de los avances. En México se emplean dos indicadores sobre este problema de la deserción escolar. Uno es la tasa de deserción total. Este estima el número de alumnos que abandonan la escuela en 3 ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel educativo de referencia, por cada 100 alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar. Otro indicador es el porcentaje de abandono durante la trayectoria ideal respecto a la generación escolar y respecto al total de desertores. Otro indicador que lleva o ayuda en el diagnóstico de este problema para detectar el porcentaje o análisis estadístico de la deserción escolar es el contexto. Este se puede utilizar porque toma en cuenta lo sociodemográfico, sociocultural y económico. Al mostrar una visión general del contexto en el cual se desenvuelve el sistema educativo, como características del alumnado, sus condiciones socioeconómicas, culturales, el estatus profesional del profesorado y los temas de las comunidades, entre otros, pueden dar pauta para esta investigación. Otro indicador es el tamaño del sistema. Este, al proporcionar la matrícula, número de escuela, número de aulas, también sirve como parte de esta aplicación. Otro es el resultado, que señala en qué medida los objetivos educativos son alcanzados por los estudiantes. Aquí permite estimar el beneficio de la escolaridad en la vida de los individuos, al revelar temas como tasas de repetición, progreso y finalización de los estudiantes.
Para poder comparar las tasas de los indicadores de abandono escolar o deserción escolar, es preciso atender a las definiciones empleadas y además contextualizarlas en el sistema educativo al que hacen referencia. ¿Qué tanto impactó la pandemia en la dinámica educativa? Si bien el fenómeno de la deserción está presente cada año, principalmente en el paso de un nivel educativo a otro, se buscó distinguir cuándo el motivo de la no conclusión de un ciclo escolar o el no continuar dentro del sistema educativo estuvo relacionado con los efectos adversos que en distintos ámbitos de la vida social y económica ha ocasionado el COVID-19. Se estima que el 2.2%, es decir, 738,000 personas de la población inscrita en el ciclo escolar 2019-2020 que no concluyeron más de la mitad de ellos, el 58% señaló que fue por motivo relacionado del COVID-19, mientras que el 8.9% por falta de dinero o recursos, el 6.7% porque tenía que trabajar y finalmente el 25% restante mencionó otros motivos distintos. Los motivos específicos asociados al COVID-19 por los que no se concluyó fueron: perdió el contacto con maestras o maestros o no pudo hacer tareas, que cuenta con el 28.8%, alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o redujeron sus ingresos, que es el 22.4%, la escuela cerró definitivamente el 20.2% y carecía de computadora u otros dispositivos o conexión a internet el 17.7%. Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo escolar 2019-2020 y que no concluyó el año escolar por motivo de no conclusión y la razón principal fue relacionado con la pandemia por COVID-19. El porcentaje de población que no concluyó el ciclo escolar por motivo de la pandemia, según el nivel de escolaridad, va en decremento conforme aumenta el nivel de escolaridad. Se identifica que para quienes estaban en preescolar fue prácticamente el único motivo para no concluir el año escolar, que cuenta con el 94.7%. El porcentaje se reduce a 73.2% para el nivel primaria y llega a 35.9% para educación media superior, siendo un menor porcentaje, pues en educación superior el porcentaje de mención del COVID-19 como motivo de no conclusión fue de 44.6%. Por otro lado, el porcentaje que no concluyó el ciclo escolar 2019-2020 por falta de recursos o porque tenía que trabajar fue del 5.6%. Para el nivel de secundaria, 43.7% y para el nivel medio superior y de 25.1% para el nivel de superior. Distribución porcentual de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo escolar 2019-2020 por motivo de no conclusión del ciclo escolar según nivel de escolaridad. Nos enfocaremos en el nivel primaria, donde podemos notar que solo el 26.8% concluyó el ciclo escolar, mientras que el 73.2% no lo concluyó por motivos de pandemia. A partir de la pandemia se han detectado más de 45,000 casos de alumnos que habían desertado, además de 20,000 que toman clases de forma irregular, principalmente en preescolar. También se resaltó que dentro de este grupo, el 70% de los cuales pertenecen a preescolar no siguen el curso 2020-2021 de forma regular. Y dijo esta frase: preescolar es muy difícil que el menor lo mantengan permanentemente en la computadora tantas horas al día en la forma en la que ellos están acostumbrados a aprender, pues ellos tienden a ser más hiperactivos y les aburre estar tantas horas dentro de la computadora. Cabe recalcar que la pandemia COVID-19 no solamente aumentó la deserción en los niveles ya antes mencionados, sino que en particular también afectó a las zonas marginadas o zonas indígenas que se encuentran dentro de nuestro país, de nuestro estado, y estas sufrieron esto debido a que no cuentan con una infraestructura tecnológica apropiada para atender este proceso educativo. De hecho, esto se vio en una encuesta que hizo la Universidad Autónoma de México, ya que este tipo de personas no tienen los recursos necesarios, tienen presiones económicas y no pueden atender esta parte de la educación a causa de la falta de recursos. Aunado a que no se tiene el personal docente adecuado,
debido a que la mayoría de los docentes que imparten clases ahí no tienen un título como tal profesional, o si lo tienen no están en cursos de una manera progresiva. El último dato que se tuvo fue que en el ciclo escolar 2020-2021 inició con una deserción de al menos unos 10,000 alumnos a nivel básico, y esto se debe a los gastos excesivos que las clases virtuales arrojan, como lo es la contratación de internet, a lo mejor el comprar teles o inclusive el gasto de una computadora o de una laptop o de un teléfono en específico. También alguna de las otras causas se debe a las presiones económicas, pues hubo muchos desempleos a causa de la pandemia, influencia negativa por parte de los padres, amigos y familiares en cuestión a la complejidad de las materias en cuanto a la área virtual, ya que a veces suele ser muy difícil, así como también problemas de conducta dentro de los alumnos que ya se sienten desmotivados y ya no quieren entrar a las clases. Desempleos a causa de la pandemia, influencia negativa por parte de los padres, amigos y familiares en cuestión a la complejidad de las materias en cuanto a la área virtual, ya que a veces suele ser muy difícil, así como también problemas de conducta dentro de los alumnos que ya se sienten desmotivados y ya no quieren entrar a las clases. Deserción escolar por COVID-19 en el Estado de México. La crisis sanitaria por COVID-19 ocasionó un cambio en las condiciones para concluir el ciclo escolar 2020-2021. El secretario de Educación del Estado de México, Gerardo Monroy Serrano, mencionó que ante la pandemia se han detectado más de 45,000 casos de alumnos que han desertado. Tan solo en el Estado de México se cuenta con la mayor matrícula de estudiantes en el país, con más de 4.3 millones, de los cuales 3.3 millones corresponden a educación básica. En la siguiente gráfica se muestra la deserción escolar por COVID-19 en el Estado de México, manejando esta gráfica al 100% como la población estudiantil del Estado de México, que serían los 4.3 millones de estudiantes. Como podemos observar, graficando, el 11% de esta población estudiantil fue la que desertó durante este ciclo escolar, lo que representa a los más de 45,000 estudiantes. Por lo tanto, el 89% de la población continuó con sus estudios en línea. Los motivos de abandono escolar en el ciclo escolar 2020-2021 son variados, pero de acuerdo con una encuesta realizada a finales del 2020 encontramos 7 razones principales, que son graficadas a continuación. Del porcentaje total de la población estudiantil matriculada en el Estado de México, un 26% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. 25% algunos de sus padres o tutores perdieron el trabajo o cerraron su lugar de empleo. El 21% carece de una computadora o algún dispositivo y conexión a internet. En el 19% de los casos, las escuelas cerraron definitivamente. Los menores casos de 4, 3 y 2% son debido a fallecimientos o enfermedad a causa del COVID-19. Mi reflexión personal de todo lo que me ha dejado el trayecto formativo de este curso es sobre todo reconocer la importancia de tener conocimiento sobre el contexto y los indicadores educativos. Tan solo en el contexto, que lo aprendí de manera principalmente refiriéndose de manera estatal y regional, pues me ayuda a tener una visión
para entender los aspectos a los que me puedo enfrentar, los retos de la educación y la exigencia de la sociedad. Además de que conocer y analizar este tipo de contexto en el que en un futuro estaré laborando o en el que vivo, me ayudará a valorar la diversidad geográfica, lingüística, cultural, económica y social presente en las escuelas de educación básica. Conocer el contexto me permitirá comprender situaciones problemáticas que se presentan dentro del ámbito educativo y brindarme información específica, la cual me ayudará a poder dar las mejores de las soluciones para intervenir de manera eficaz, ya sea en un ámbito dentro del salón de clases, la escuela o la comunidad. Las exigencias de la sociedad y el constante cambio de las demandas educativas en cierta medida obligan a que yo reconozca y profundice en la realidad educativa que se vive en mi región, para así poder identificar y reconocer las fortalezas, áreas de oportunidad y dificultades que se pueden presentar como factor para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que eso es lo principal que me ha dejado, es ver la realidad a lo que me voy a enfrentar en un futuro, ya cuando ejerza mi profesión. En el caso de los indicadores, al abrirme el panorama y conocer esta información que desconocía, me hace reflexionar en que son muy importantes tanto dentro de un sistema educativo nacional regido por políticas educativas y tanto dentro de la misma escuela, ¿no? Estos indicadores me pueden ayudar principalmente para identificar aspectos muy importantes como características del alumnado, sus condiciones socioeconómicas y culturales, que pues forman parte muy importante del desarrollo de enseñanza-aprendizaje en el aula. Además, son muy útiles para el diseño de estrategias, cómo llevar a cabo los contenidos dentro del aula y para definir y concretar y sobre todo priorizar en qué aspectos mejorar. La importancia de generar estos indicadores educativos pues siempre va a ser en la mejora de la calidad de la educación que se puede ofrecer. Conocer todos estos temas que he estado trabajando a lo largo del semestre, pues en mi formación como docente amplía mi visión y conocimiento de que puede ayudarme todo esto principalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y priorizar aspectos en los que se puede mejorar. Desde el mes de marzo del 2020, el sistema educativo público y particular en México se enfrenta a un desafío sin precedentes implementando clases a distancia, donde el desafío de la población escolar ha realizado actividades de estudio desde sus hogares para concluir con el año académico pasado y continuar con el actual. La pandemia de COVID-19 ha traído muchas consecuencias para la sociedad en general. Debido a esto, la educación ha tenido diversas dificultades para poder llevar a cabo su proceso correctamente, considerando diversos factores, como es la deserción escolar, que ha sido un tema muy complejo de sobrellevar debido a que el último año la mayoría de los estudiantes a nivel básico ha decidido desertar como principal motivo la pandemia. Afortunadamente las cosas van volviendo a la normalidad, lo que significa que los maestros tenemos un rol muy importante para poder recuperar y motivar a cada uno de nuestros estudiantes. En el presente documental se representó de forma real y actual cómo los indicadores educativos permiten diagnosticar, inferir, cuantificar y tomar acciones oportunas para el ejercicio de la educación. A lo largo de este trayecto formativo del curso, puedo concluir sobre la importancia del contexto escolar y regional, tan imprescindible como considerar los indicadores educativos que son complementarios para visualizar el panorama escolar y profesional desde el docente. Como conclusión, podemos ver que la pandemia afectó mucho en cuestión a la educación y también hubo mucha deserción escolar, tanto a nivel nacional como a nivel local. Vimos algunos de los puntos que provocó esta deserción, que fue parte de la economía,
la educación no estaba lista para transportarse al área virtual y por eso sucedió todo esto.